Sí, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en este conversatorio. Me agradece mucho la presencia y poder abordar un tema tan relevante como es el que vamos a... Buenas tardes a todas y todos. Y quiero agradecer la presencia y la participación en este conversatorio de un tema tan relevante como es el de la corrupción. Titulado de esa manera: la corrupción, el fracaso de la élite y la crisis institucional. Y quiero abordar algunos puntos que me parecen relevantes en este conversatorio, que de pie para una reflexión mayor y un debatir en este momento. Queda bastante, meridianamente claro que desde hace muchos años la corrupción se está constatando como un fenómeno cada vez más evidente en nuestra sociedad, en los distintos planos, especialmente en los planos de la élite, de la casta dirigente, política empresarial en particular. Entendiendo la corrupción como la colusión que se da entre distintos poderes, tanto económicos, políticos, fundamentalmente para obtener un beneficio de esa colusión, de ese vínculo. Si bien esto es un fenómeno de larga data en nuestra historia, podemos recordar claramente en los inicios de la formación de los grandes partidos que dominaban de una manera importante la historia chilena, los grandes conglomerados políticos, los partidos tradicionales de aquella época que representaban a la oligarquía dominante. Y veíamos claramente este uso de los distintos aparatos del Estado para beneficio propio, el compro, la compra de votos, el cohecho en relación a las distintas capas de la población, campesinos, pobladores, era bastante habitual. Pero lo que es importante de resaltar, fundamentalmente a partir de la derrota de la Unidad Popular, del triunfo de la dictadura, hay un evidente fenómeno mucho más agudizado de la corrupción en todos los planos. Tal vez para una gran parte de la población no es consciente de este fenómeno tan agudizado que se da en todo el proceso de instauración neoliberal en nuestra sociedad. Y aquí lo evidenciamos en distintos hechos ya corroborados en los procesos de investigación, que tiene que ver con el robo, el desfalco de fondos públicos, lo que significó los distintos mecanismos de traspaso de propiedad pública que estaba dentro del área social, bajo la Unidad Popular, vendida a un precio vil realmente a distintos grupos económicos que pasaron después a ser dueños de estas empresas fundamentales hasta hoy, del traspaso que vimos después de la consolidación de la arquitectura del régimen neoliberal, lo que significaron los fondos de los trabajadores y el traspaso de estos fondos a administradoras privadas de los fondos que hacen realmente riqueza, enormes ganancias a costa de pensiones miserables, todo lo que significó también el traspaso de las cotizaciones en el ámbito de la salud para un sector mucho particular con más recursos, como significó la formación de la ISAPRE en su momento, los gigantescos subsidios que se daban a enormes empresas, entre ellas a forestales para desarrollar su actividad económica, la virtual desnacionalización de crecientes empresas, especialmente de la gran minería, pasando a manos del capital privado transnacional. El salvataje de la banca, por ejemplo, en los años 80, también da cuenta de estos fenómenos marcados y evidentes de corrupción que pudimos ver en su momento. Y esto da pie, y esto se podía desarrollar dentro de una legislación, de una arquitectura jurídica que permitía todo esto. No había sanciones ejemplarizadoras para estos fenómenos de corrupción, para los fenómenos de elusión de impuestos, de evasión, para nada, y permitía que esto ocurriera. Toda esta institucionalidad que se establece a partir del golpe de Estado de 73 es consolidada y es validada por todos los gobiernos de la llamada así transición de nuestros días. Y por lo tanto, todos esos fenómenos que vimos de alguna manera soterrada, oculta, bajo la dictadura, que después se evidencian, se hacen públicos, ahora lo vamos percibiendo durante todo el proceso de las últimas décadas de transición hasta el momento de hoy. Y basta mencionar algunos de los fenómenos que hemos visto sobre este tema de corrupción. Los casos de corrupción en las Fuerzas Armadas, en Carabineros,
los casos de corrupción a nivel de municipios, los casos de corrupción a nivel de todo el ámbito económico financiero que cada cierto tiempo pueden llegar a las primeras planas, de alguna manera mostrando esto de una manera bien evidente. Y esto da cuenta de la enorme consolidación de este fenómeno de corrupción vinculado al desarrollo y a la consideración del régimen que nos toca vivir, el régimen capitalista neoliberal que sustenta todo eso. Hay bastantes debates que se dan sobre el tema de la corrupción, cómo atacarla, cómo evitarla, donde se habla de nuevas normativas, nuevas leyes para poder controlar, castigar esto. Pero si uno analiza lo que hemos vivido todos estos últimos años, particularmente estos últimos tiempos, estos últimos meses, nos damos cuenta que en verdad esas normativas no tienen ningún efecto. Hay un fracaso colosal por parte de la casta política empresarial para dar una salida realmente a estos fenómenos que estamos viendo. Eso es algo bastante evidente. Y eso da cuenta de que todos estos fenómenos que he señalado están vinculados, tienen un carácter sistémico, vinculado a la sociedad, al régimen capitalista en el cual nos toca vivir y que es el fruto de toda esta injusticia. En relación a esto, ¿qué estamos viendo en la actualidad? En la actualidad lo que estamos viendo es un reconocimiento y de alguna manera una evidencia aún más palpable para la gran mayoría de la población de aquellos hechos que por lo menos la gente, aquellos sectores de la población medianamente informada ya sabíamos, de cómo funcionaban, cómo se daba la maquinaria, los engranajes de la corrupción, los engranajes cómo se daban entre el ámbito público y privado, ahora se revelan de una manera muy particular y eso es lo que hemos visto en los últimos meses. O sea, todo lo que hemos visto a raíz del caso Fundaciones, por ejemplo, que aborda el problema concretamente del rol que tiene el Estado subsidiario en nuestra sociedad, claramente, donde como no hay funciones que son capaces de ser implementadas a nivel local, a nivel regional, aparecen nichos de negocio para empresas privadas que son capaces de ganar fondos concursables millonarios para poder implementar estos proyectos, que muchas veces van a bolsillo de pagar favores políticos. Y eso lo vemos en un ámbito muy importante de municipios y alcaldes que están siendo investigados por las instituciones del Consejo de Defensa del Estado y las instituciones de la Fiscalía Nacional. Por otra parte, hemos visto estos últimos meses el caso que, de mi modo de ver, marca un cambio cualitativo en el tema del desarrollo del fenómeno de la corrupción en Chile, que tiene que ver con el caso Audios o Hermosilla, como se le suele llamar, y que devela de alguna manera la trastienda de cómo se gesta el poder, cómo se da la influencia y la trama de corrupción tras bambalinas. Y eso yo creo que es clave entenderlo. O sea, la filtración de estos audios que se da a fines del año pasado, en noviembre, donde abogados muy importantes de la plaza, uno de ellos bastante transversal, pero obviamente muy ligado a la gestión de Piñera, como el Río de Rosilla, junto a otra abogada importante, empresarios que en ese momento estaban en problemas económicos, como la familia Sauer, se evidencian estos audios donde claramente se dan gestiones, maniobras para poder eludir el pago de impuestos, para coimear a funcionarios de instituciones públicas, el Servicio de Impuesto Interno, la Comisión para el Mercado Financiero, etc. Y eso va gatillando una serie de eventos durante los próximos meses hasta ahora que dan cuenta cómo se daban estos vínculos. Esto determina el acceso a los equipos de este abogado de Hermosilla durante fines del año pasado y durante el verano, y la investigación da cuenta de una serie de antecedentes, de archivos que estaban en su celular y los vínculos que tenían con distintos elementos, digamos, de la casta política, de los distintos niveles dirigenciales a nivel del aparato del Estado. Jueces, ni hablar del general director de la Policía de Investigaciones, que al final terminó cayendo hace poco, que daba cuenta que daba información privilegiada a este abogado para poder maniobrar y poder defender a un importante grupo económico y personajes, digamos, dentro del ámbito político y económico que daban información privilegiada para poder tener acciones y así evitar el accionar de la justicia. Y esto me parece muy relevante de resaltar, el cómo esto ha de alguna manera evidenciado los distintos vínculos que se han dado. Acá las filtraciones que se dieron sobre el caso Enjoy, sobre el caso Minera Dominga, por ejemplo, dan cuenta de eso. Cómo a través de estos antecedentes que se han recopilado en esta investigación, dan cuenta de las gestiones que se dan para eso.
Recordemos el caso Dominga, donde había intereses por parte en su momento del presidente Piñera y que necesitaba el pago de una cuota. Su entrañable amigo Delano, digamos, que fue, no todos recordarán, uno de los principales inculpados dentro del proceso de investigación del caso Penta, del financiamiento ilegal de la política, hace algunos años atrás, digamos, como él estaba comprometido a un pago de una cuota, una tercera cuota millonaria, multimillonaria, que dependía de la determinación del terreno, del territorio donde estaba enclavado el proyecto Minera Dominga. Y eso era una facultad del presidente y Piñera era en su momento el presidente. Obviamente hay un conflicto de intereses clarísimo en torno a eso. Y ni hablar del caso Enjoy, donde se determina el redactar una ley especialísima para poder ampliar el paso para el pago de deudas que tenía la familia dueña de este consorcio de juego de Enjoy, porque había empresas, digamos, que tenían que ver con la administración de los fondos, en un supuesto pacto ciego de Piñera, que tenía intereses involucrados dentro de esta investigación. Por lo tanto, fue un salvataje a la medida. Y lo que hemos evidenciado a través de esta investigación devela realmente que no hay una solución bajo este régimen, bajo las condiciones que sean, porque los propios archivos que se han ido develando dan cuenta de cómo se da la maquinaria de estos procesos de corrupción, de compra de intereses. Habían contactos y intereses para la fijación de los fiscales, para la aprobación de los candidatos a jueces que iban escalando dentro de la jerarquía jurídica, donde tenía una especial participación Luis Hermosilla como un principal asesor de Piñera en su momento y de los partidos de la coalición de Chile Vamos. Por lo tanto, vemos todo un entramado que dificulta enormemente, como a partir de la misma estructura jurídica, política desarrollada todos estos últimos años, que nos dan la posibilidad de una respuesta real, de una real salida para la crisis. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce que todos estos elementos de corrupción afecta directamente a los intereses de los sectores más oprimidos de la clase trabajadora de un poblador. Porque allí donde se corrompen, donde hay una fuga de dinero de miles de millones, significa una falta o una ausencia de la construcción de nuevas escuelas, mejoramiento en el nivel de la salud, en la atención primaria, en el equipamiento para la atención pública, en distintos ámbitos, para proyectos, etc. Se devela de esa manera, nos afecta directamente. Y ahí es una tarea fundamental para nosotros cómo eso vincularlo, cómo eso explicarlo, dar cuenta cómo estos fenómenos de corrupción que se evidencian cada cierto tiempo tienen un impacto concreto. Y con esto voy cerrando. Yo creo que como una primera intervención, como plantea la idea general. Y aquí se nos plantea un desafío de qué pasos, qué alternativas poder desarrollar en este sentido. Yo creo que es lo más relevante. Y tiene claro con entender que el fenómeno de la corrupción como tal es una característica del régimen como tal. No es un problema de que haya más o menos personas que tengan la intención de ganar para su bolsillo propio, gestionar, sino tiene que ver con toda la arquitectura, con todo el régimen construido y que hemos heredado de la dictadura de los 70 hasta ahora, validado por todos los gobiernos de la transición, incluido el actual. Y eso da cuenta que por lo tanto es imposible dentro de este marco dar una respuesta real. Y lo que nosotros creemos que es fundamental acá tiene que ver con el tema de la deliberación de la comunidad. El tema de la deliberación y de la soberanía en su más amplio aspecto. Cómo tiene que ser necesaria la gestión y el control de la población en la toma de decisiones y la planificación en todos los ámbitos. Y esto ha vinculado a la necesidad de plantear una alternativa a este régimen. Por eso de ahí que planteamos la necesidad de levantar una alternativa propia de los trabajadores que plantean la necesidad de un programa propio, una voz propia y plantean lucha por un nuevo régimen social y político. Y aquí es clave, o sea, la necesidad de cómo controlar a aquellos que supuestamente nos deben supervisar. Y esto tiene que ser en todos los ámbitos por parte de la propia comunidad que participa, de la más amplia participación democrática y de la deliberación en estos planos, ya sea en el plano de la salud, en el plano de la educación, en el plano de la seguridad a nivel comunitario, cómo hay un control por parte de la comunidad para determinar las políticas, cómo aquella persona que es elegida realmente establece un mandato por parte de la comunidad, y no como ahora donde alguien es electo y se olvida, no hay nada a quien pueda rendir cuenta y hace lo que quiere, como ocurre con los parlamentarios, por ejemplo. Cómo estas personas que son electas puedan ser revocables por la comunidad
a la que representa en cualquier momento si esta persona no cumple el mandato establecido. Cómo esta persona que es electa debe tener un ingreso que sea adecuado y que no le permita distanciarse de la comunidad a la cual se dice representar. Por lo tanto, tiene que haber un ingreso, un salario que tiene que dar cuenta de eso. No puede haber una diferencia fundamental entre un ingreso de un dirigente a lo que puede significar el ingreso de un obrero cualificado. Eso es clave, fundamental. Todos sabemos que cuando hay una diferencia en el nivel de vida, en la condición material, inevitablemente esa persona tiende a proteger, a hacer gestiones para mantener esa posición de poder. Y eso es lo que hemos visto en todos los ámbitos, a nivel parlamentario, a nivel senatorial, a nivel municipal, donde cada uno al final trata de hacer todas las gestiones posibles, crea todas las redes y tramas de control para poder consolidar su posición de poder y no, de alguna manera, responder a la necesidad de la población. Por lo tanto, el tema de la democracia en ese sentido, la democracia obrera en el más amplio sentido de la palabra, es la única instancia, la única alternativa que puede desarrollarse como una respuesta real a la crisis. Y es una tarea que abre nuevos desafíos, porque eso significa el cómo avanzamos a consolidar, a unificar las fuerzas todavía que luchamos por transformar revolucionariamente la sociedad, cómo avanzamos en la construcción de una alternativa política, una voz propia, real, que defienda a los más oprimidos, a los jóvenes, los trabajadores, pobladores en general, y cómo esa plataforma puede levantar una alternativa a este régimen que sigue siendo la causa de esta situación de corrupción y descrédito de las instituciones, que así como vamos, si no hay una respuesta, va a seguir redundando una mayor agudización y conflicto, sin lugar a dudas. Por lo menos ese es el desafío para nosotros y por lo menos quiero plantear esos puntos para abrir la discusión. Y todo es a la audiencia, etcétera. Sin duda que el tema que nos convoca es un tema complejo, en primer lugar. Un tema complejo que tiene múltiples dimensiones a lo largo y ancho de la historia, y en el caso particular de América Latina parece ser que es una historia larga que se hunde allá por los años de la dominación colonial hasta el presente. Sin embargo, y a pesar de eso, hay países que son más corruptos que otros. Hay naciones, sociedades que son más corruptas que otras y que no necesariamente tienen una relación directa con el tipo de régimen político que se establece. Yo diría que la corrupción es inmune al tipo de régimen político que existe. Es decir, la corrupción puede estar presente en regímenes políticos autoritarios, totalitarios, democráticos sociales, democráticos liberales, democráticos de cualquier tipo. Cuando uno hace la historia de la corrupción a lo largo y ancho de Occidente solamente, encontramos que ninguna sociedad, ningún Estado, ninguna forma política ha logrado eliminar de completo la corrupción. Yo diría que se contiene la corrupción en niveles aceptables, pero no se elimina del todo. ¿Por qué? Parece ser que la corrupción es un elemento inherente a la condición del ser humano. Ya lo decía Aristóteles allá en el siglo V antes de Cristo, de que los cuerpos, como los cuerpos sociales, como los cuerpos humanos, se corrompían. Es decir, entonces, que eso está ahí en la naturaleza de los sujetos y sujetas que componen la sociedad. Evidentemente, si uno observa qué es lo que ha pasado en Chile, para irlo cerrando el análisis, uno puede decir que Chile, durante mucho tiempo, y especialmente me refiero al siglo XX, era visto como una sociedad menos corrupta de América Latina, conjuntamente con Uruguay. Los demás países de la región, empezando por México, sociedad reconocidamente corrupta, hasta el sur, pasando por Centroamérica, Venezuela, los países andinos, Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay, y los únicos que se salvaban de ese recuento eran Chile, Uruguay y Costa Rica. Y cuando uno ve el índice de percepción de la corrupción que salió el año 23, Chile todavía aparece como el segundo país menos corrupto de la región. Menos corrupto de la región.
y la percepción que se tiene al interior de la sociedad no corresponde con esa percepción internacional. No corresponde entre lo que los ciudadanos y ciudadanas nacionales opinan con respecto al tema de la corrupción en Chile, que lo ven como un país que crecientemente se ha vuelto corrupto y que no consigue esa situación. ¿Por qué? Porque finalmente la corrupción también es un tema de percepción, de percibir qué mecanismo, qué acciones son las corruptas y cuáles son las no corruptas. Entonces, a veces se dice, se plantea, se señala de que tal o cual acción es corrupta y que eso queda de una u otra manera en la percepción de la ciudadanía y lo califica como tal, y cuando se hace una investigación, se analiza, el hecho revela que no es un acto corrupto. Entonces, lo primero que tenemos que lograr establecer es un acuerdo, un consenso, que no existe, por cierto, en esta materia, de qué es lo que vamos a entender por corrupción. ¿Qué es lo que es la corrupción? Entonces, una primera definición de los analistas de corrupción es que todo aquello que induzca a los sujetos a obtener beneficios por sobre lo establecido, ya sea si son agentes del Estado, o son actores del Estado, o son agentes del espacio privado. Entonces uno dice, mire, en realidad hay actos de corrupción que son lo que denominan algunos analistas de corrupción blanca, y otras que son más oscuras. Además que hay que partir de la base, compañeros y compañeras, de que la corrupción es algo invisible. No es algo que se muestra cara a cara, o que todos los días nos estamos dando cuenta de ello, porque uno de los elementos fundamentales de la corrupción es su invisibilidad y su clandestinidad, su ocultamiento. De manera entonces que es muy difícil también probar actos de corrupción, con lo cual obliga a tener legislaciones, obliga a tener mecanismos para investigar y analizar esos actos. De manera entonces que todo aquello que implique el mal uso de recursos públicos por actores políticos, actores sociales, actores empresariales de esos recursos, puede ser considerado un acto corrupto o que implique un enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera. Pero también hay otros hechos. Yo pongo siempre este ejemplo cuando enseño sobre este tema. Llevarle una manzana a la profesora también es un acto corrupto. Y mucha gente tiene la misma reacción que tuvo la compañera, se ríe. Pero ¿cómo hacer una manzanita? No. Es que justamente la manzanita es un elemento de inducción para que la profesora tenga una cierta consideración, o profesora consideración con aquel alumno que le trajo la manzana, o le llevó una flor, o le llevó cualquier cosa. Ese es un acto de corrupción. Los elementos, entonces, el aprendizaje comienza de esa forma. Tiempo atrás, estudiando unas declaraciones del hijo de Fruna, de uno de los hijos de la industria Fruna, de helados, él decía que él no le interesaba ir al colegio, entonces le llevaba al portero helado Fruna, dulce Fruna, le llevaba a los inspectores, le llevaba a todo el mundo, y todo el mundo lo dejaba pasar. Aunque llegara a las 11 de la mañana, a las 12 de la mañana, salía aprobado en todos los ramos porque todos los profesores estaban coimeados. Eso es corrupción. Eso es corrupción. Entonces, cuando yo analizo el tema de la corrupción en Chile, digo, mire, hasta el año 73 teníamos actos de corrupción. Pero no era un elemento que hiciera que el sistema social se moviera. Pero a partir de la instalación del proceso de acumulación neoliberal en Chile, que fue el primero en América Latina y posteriormente se extiende al resto de los países latinoamericanos, se empezó a desarrollar una cosmovisión, una idea,
una idea fuerza que no solamente se hizo presente en la casta política, no se hizo solamente presente en los empresarios, sino que también se hizo presente entre los individuos y sujetos de la soberanía, que fue esencialmente esta idea de que es necesario maximizar nuestras utilidades. Ese es el principio fundamental del neoliberalismo. El neoliberalismo tiene ese principio, maximizar las utilidades de los sujetos. Por lo tanto, yo hago todo lo posible por competir, por lograr aquello que me propongo, independientemente de los medios que use. Independientemente de los. Por lo tanto, la sociedad neoliberal chilena se hizo profundamente corrupta. Y cuando digo que se hizo la sociedad, estoy diciendo el Estado, el gobierno, el mercado y la sociedad civil en Chile es una sociedad cleptocrática. Es decir, una sociedad que se basa en el abuso, en todo orden de obtener mayores ganancias de las que a mí me pueden corresponder por la actividad que realizo. Ese es el tema. Y por lo tanto, esta es una sociedad que no se puede solamente a través de la persecución o seguimiento del delito que puedan hacer los empresarios o la casta política, sino cómo cambiamos los valores que están insertados en la sociedad chilena hace 50 años. Medio siglo de neoliberalismo. Medio siglo de neoliberalismo. Por lo tanto, no es que sean 5 añitos. Tenemos 50 años de neoliberalismo. 50 años donde los valores que yo he dicho de maximizar nuestras utilidades es lo que predomina al interior de la sociedad, donde la competencia, el individualismo, el egoísmo, etc., está profundamente arraigado y profundamente extendido. Por lo tanto, en ese aspecto, todos los elementos que son propios de la corrupción y que podríamos detallar de manera muy específica, porque he hablado en general, pero se requiere situar bien qué es lo que es la corrupción política, qué es lo que es la corrupción empresarial, qué es lo que es la corrupción policíaca, cuál es la corrupción judicial, cuál es la corrupción institucional educativa. Si ustedes revisan todos los 5 o 6 que he nombrado de esas dimensiones, en todas encontramos justamente corrupción. Y agréguenle ustedes la corrupción en los medios de comunicación. La corrupción en los medios de comunicación se manifiesta de manera fundamental en la tergiversación, en la malintención o la modificación, la alteración de los contenidos de las noticias manejadas por los grupos económicos en función de crear una opinión pública. Eso también es corrupción. ¿Cuántos hombres y mujeres que pertenecen a esas áreas están insertas en mecanismos de corrupción? En preparar un informe, en pagar un artículo, en dar determinada visión a cambio de granjerías dentro de su propia actividad. Entonces, yo tengo la impresión de que la corrupción en Chile, bajo el modelo neoliberal, no es solamente casos que se develan, sino que es algo que es sistémico, como decía también el compañero, sistémico. Y la única forma de superar es superando el sistema, transformando el sistema. Pero, ojo, el hecho de que superemos el sistema no nos libra de la corrupción. No nos libra de la corrupción. Por eso insisto, la corrupción no es un elemento que tenga que ver con un tipo de régimen político en específico, ni con un tipo de régimen social, ni con un tipo de régimen económico. Tiene que ver con una forma como conformamos, constituimos, formamos a los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo creamos, y yo lo he dicho en otra oportunidad, cómo se crea una ética pública? ¿Cómo se crea una ética que permita, ¿cierto?, evitar esos actos de corrupción que muchas veces los vemos como inocentes y son bastante graves porque van creando una cultura de la corrupción?
México es un ejemplo, Brasil es un ejemplo, Ecuador es un ejemplo, Perú es otro ejemplo, incluso, ¿cierto?, en Venezuela también es un ejemplo de elementos corruptivos que predominan y que corrompen el régimen político existente hoy en Venezuela. Por mucha adhesión que podamos tener, no podemos desconocer aquellos elementos. Entonces digo, para cerrar esta primera parte, ¿cierto?, de intervención, que la corrupción es un fenómeno que está inherente en el sujeto y tenemos que cambiar al sujeto para hacer la transformación de la estructura. Gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Adelanto que esta invitación fue una invitación a pensar también este tema, porque los que nos consideramos marxistas tenemos una respuesta muy automática cuando hablamos de este fenómeno de la corrupción como algo inherente al sistema capitalista. Pero hay cuestiones ahí, no basta con decir eso y hay que ir a fondo y desentrañar qué significa eso. En principio, este Estado capitalista, que de plano tenemos que decir que no es neutral, tiene todo un sistema de corrupción legalizado, institucionalizado, o sea, que está bien y que es percibido como algo que está bien porque justamente está legalizado por el propio orden jurídico burgués. Hablo de las dietas exorbitantes de los legisladores, de los gastos reservados, de esta puerta giratoria. Siempre se habla de puerta giratoria para decir que los delincuentes entran y salen fácil de la cárcel, pero la puerta giratoria del personal político del Estado capitalista, que gestionando el Estado y sale y pasa a integrar los directorios de las grandes corporaciones, bueno, las fundaciones, como vimos recientemente. Todo esto es un sistema de corrupción que está legalizado por el propio sistema y que cumple una funcionalidad muy importante porque le permite a la burguesía desentenderse de la gestión de ese Estado burgués, delegar eso en el personal político y así queda separado eso de la propiedad privada de los bienes de producción y eso le permite ocultar bajo el ropaje de, puede ser en este caso una república democrática con todos los peros que les podamos poner, pero en definitiva ocultar que estamos bajo una dictadura del capital. Después está el otro tipo de corrupción, que ya hablamos bajo todo ese paraguas eufemístico que se denomina corrupción, estamos hablando de delitos, ¿no? O sea, delitos, porque si vamos al caso de Hermosilla, por ejemplo, que a mí este caso me pareció fascinante, pero no en el sentido positivo de la palabra, sino por cómo expone así abiertamente, en forma grotesca, por lo tanto, ordinaria, bien flaite, toda la cuestión, porque yo no sé si ustedes escucharon, acá voy a hacer un comentario al margen, no sé si escucharon el audio, en una hora y tanto. El audio empieza con la mujer esta, la Leonarda, la psicópata bien orientada, diciendo, hoy tuvo un hecho de corrupción, tuvo un hecho de inseguridad, me atacaron en la calle. Ella ingresa y le comenta eso a la persona que le recibe. ¿Qué te pasó? Me robaron el aro, porque además le lastimaron cuando le sacaron el aro de la calle mientras que iba caminando. Y termina el intercambio, qué terrible, que esto, que lo otro, y la conclusión de la Leonarda cierra esa conversación diciéndole a la persona que está hablando, a la mujer, qué terrible que está Chile, ¿eh? ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿Cómo estamos con estos flights? Hace todo un alegato, que es lo que escuchamos siempre de los medios. Acto seguido, entra a la oficina y se pone a articular algo de lo que ella era parte de una verdadera asociación ilícita. O sea, lo que robó, el aro que le robó el chorro que pasó por la calle, no tenía ni nada que ver con el escándalo de millones y millones y todo el catálogo delictivo de lo que ellos hablaron abiertamente, de primera, tráfico de influencias, coimas. Hablaban, no, acá si hay que quemar una oficina, la quemamos, así como con toda la impunidad. Que eso también da cuenta de lo impresionante de todo esto es la impunidad, ¿no? O sea, cómo hacen gala de esa impunidad que evidentemente tenían garantizada
garantizada hace muchos años y por eso venían operando. Ahí hubo un error de la Matrix, algo pasó en esa disputa interna que ella termina exponiendo toda esa asociación ilícita. Pero digo esto porque es como en el discurso de la seguridad y cómo está Chile, y que deportemos a los inmigrantes, que serían el chivo expiatorio de todo esto. Ahora Mondaca diciendo pena de muerte, y bueno, toda esta barbaridad, bueno, la seguridad, o sea, el sistema delictivo instaurado en las instancias más altas del poder político, estatal, empresarial. Bueno, entonces, corrupción, aunque se diga que parezca algo menor, son delitos. Es decir, que el propio poder político y burgués contraría su propio ordenamiento jurídico y lo hace porque entiende que, llegado el caso, va a venir otro poder del Estado a salvarle las papas y a garantizarle la impunidad con clases de ética, y si no es así, incumplen la ley y van y piden un perdonazo que le legisle extraordinariamente el Congreso, etc. Ahora bien, entonces, esta respuesta que yo le escuché al compañero, que yo también le digo, que escuché también acá al otro compañero, de decir, bueno, la corrupción es inherente al sistema capitalista, de hecho yo coincido. Pero ¿qué queremos decir cuando decimos eso? ¿A qué estamos apuntando? Yo quiero hablar no del chancho, no, o sea, no de ese personal político que es corruptible y que es corrompido, sino del que le da de comer, que es la clase capitalista. ¿Y qué hay en el fondo de todo esto? ¿Por qué decimos que es inherente al sistema capitalista? Lo que hay de fondo es la búsqueda, la lucha intercapitalista en principio por obtener ganancias, maximizar esas ganancias y eliminar a la competencia. Se sacan los ojos entre ellos. Por ejemplo, generalmente estos grandes hechos de corrupción dan cuenta justamente de una pelea intraburguesa. La causa Cuadernos en Argentina tenía que ver cómo ciertos sectores capitalistas querían desbancar a los empresarios que estaban, el armado empresarial cartelizado que había armado el kirchnerismo desde el poder, por ejemplo. Entonces, bueno, en esta disputa donde se sacan los ojos, los mecanismos por obtener, maximizar y eliminar la ganancia y eliminar a la competencia, tiene mecanismos económicos y mecanismos extraeconómicos, y en eso encontramos, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, la corrupción. Y pensando, porque reitero, esto me invitó a pensar y nada, esto de lo que yo estoy diciendo son conclusiones definitivas, pensando, digo, bueno, pero entonces si es tan inherente en esta disputa descarnizada que tiene la burguesía entre sí y que hacen uso de todo lo que tiene a su alcance para obtener la ganancia, que incluso podríamos decir menos mal que existe la corrupción, porque si no fuera por este mecanismo extraeconómico no coercitivo, apelarían a un mecanismo extraeconómico coercitivo que sería el uso de la fuerza. ¿Contra quién? Obviamente, contra la clase trabajadora. Obviamente no estoy diciendo acá que tenemos que agradecer y celebrar la corrupción, no es eso lo que estoy diciendo, pero digo hasta dónde es tan sustancial y cómo la corrupción es un subproducto del sistema capitalista. Ahora, como dijo el compañero, puede ocurrir que alguien me diga, bueno, pero en las experiencias de estados obreros hubieron hechos de corrupción. Entonces, no es tan solo inherente al sistema capitalista, también se han verificado hechos de corrupción en experiencias de estados obreros, tuncas, digámoslo, casi todas, y efectivamente es así. Pero ahí tenemos que mirar de vuelta, ir al centro del tema, o sea, el sistema de producción, expropiado los medios de producción, lo que se gestionó en esos estados, o sea, la producción y la distribución de esa producción fue una distribución de la miseria. Y cuando hay que distribuir la miseria y no la abundancia, empiezan los gestores, desde el mayor rango al menor hasta el que le tienen que dar el plato de comida a la fila larga, de los hambrientos que están esperando, esa persona está ejerciendo un lugar de preponderancia, de poder, que le permite a su vez ejercer actos de corrupción. Entonces, si miramos desde ese ángulo, reitero, son cosas que vine pensando estos días,
Si miramos desde ese ángulo la corrupción dentro de estas experiencias truncas de estados obreros, tenemos que ligarla más como, o verlas en todo caso como un síntoma de descomposición, de burocratización de estas experiencias de estados obreros, de burocratización primero y después de degeneración en términos estalinistas después, que ya fue una avanzada mayor. Y no es casual que en estas experiencias, en este proceso de burocratización y degeneración del Estado, de los estados obreros, se hayan eliminado las instancias de control obrero, como fueron los soviets, por ejemplo. Y ahí es cuando, de vuelta, ¿cuál es la salida que planteamos? Consignas transicionales, hasta que cambiemos el sistema, terminemos con la dictadura del capital y en definitiva, o sea, ¿a qué propendemos? A un Estado en principio, o sea, queremos eliminar el Estado, pero a la gestión de esa producción hay que, para llegar a la libertad, se tienen que tender al mayor desarrollo de las fuerzas productivas y aún así todas estas experiencias tienen que ir generándose mecanismos de anticuerpos para que no se degenere y todo tiene que ver con esto que dijo el compañero, el escrutinio popular. Que ese es el tema, porque el compañero también decía estas cosas son ocultas. Incluso, por ejemplo, acá en Chile yo vi una cosa que no había visto, yo soy argentina, esto de que está institucionalizado un mecanismo de lobby. O sea, la ley es impresionante. O sea, hay una ley que institucionaliza un mecanismo de presión, de toma y daca entre el poder económico y el poder político. Y sin embargo, tampoco pueden darse esas conversaciones en el marco de esa ley. Tienen que salir los Cheese and Wine, en donde van todo el staff del Estado a ir a ver esas conversaciones, porque son conversaciones que en ese toma y daca entre empresarios y los gestores de su Estado capitalista, no pueden quedar a la luz, a los ojos del pueblo, de la gente a los que nos dicen que tenemos que arreglarnos con 500 lucas mensuales. Mientras ellos cierran esos negocios suculentos de plata que nosotros ni nos imaginamos nunca. Entonces, ahí es cuando vemos todos estos mecanismos, cuando decimos apertura de los libros, el control obrero de la producción, cuál es la matriz de costos, de ganancias. Bueno, esto, por ejemplo, que está pasando, esta discusión, cuando planteamos un programa transicional en lo que está pasando con Huachipato. Esto que se está discutiendo en torno a el tema del crimen organizado. Que ahora se dieron cuenta que el crimen organizado dice apertura de secreto bancario. Eso no va a salir. Nunca. No van a abrir los secretos bancarios porque no van a poner luz sobre todos los millones de plata que se manejan, porque y si sale otro poder del Estado al auxilio de estos delincuentes bajo sus propios términos, o sea, a partir de sus propias normas, van a salir a la luz esos negociados. No quiere decir eso que nosotros no tengamos que seguir reclamando y en todo caso abrir esa discusión, porque lo que sí ellos han tenido mucho éxito en decirnos que el Estado es neutral. Y el Estado capitalista es un engranaje que se mueve con ese lubricante, con ese aceite que es la corrupción, entre otras cosas, en el proceso de acumulación capitalista. Así que bueno, paro acá, yo quería polemizar, pero para una segunda tanda con esta concepción del Estado presente, Estado subsidiario, que yo creo que bueno, dejo para la segunda tanda, pero eso hasta ahora. Gracias. Sí, coincido mucho con lo que han señalado los compañeros acerca del tema, de los distintos abordajes. Y obviamente es un tema bastante complejo, tiene muchas aristas y es imposible poder abordarla de una manera tan restringida. Pero claro, quería
quería profundizar sobre lo que ya mencionaba compañero, que tiene que ver con el fenómeno en sí de la corrupción. Obviamente, esto está asociado en términos históricos al tema de cómo una clase se erige y el desarrollo social histórico y va dominando a otra y se van creando instancias de poder que te permiten establecer prerrogativas, privilegios de una clase sobre otra. Tiene un sentido histórico muy importante. Y claramente, obviamente, el fenómeno de corrupción no se manifiesta, no está asociado en particular a un tipo de régimen. Eso es algo bastante evidente. Como bien señalaba la compañera, y eso coincide con el tema de cuando nosotros luchamos, quienes luchamos por una transformación revolucionaria en la sociedad, luchamos realmente por acabar con este régimen, el régimen dominante a nivel mundial, que es el régimen capitalista, en este caso en su modo neoliberal, como lo hemos experimentado tan brutalmente en Chile. Vemos que tiene una manifestación muy grotesca en particular. Pero por cierto, lo que señala la compañera es evidente. Cuando no hay un adecuado desarrollo de la sociedad, de la economía, de las fuerzas productivas, como señalaba, obviamente no hay una distribución adecuada y un desarrollo de la sociedad en su conjunto de una manera armónica. Y eso va a dar pie a situaciones de corrupción. Está archiconocido todo lo que ocurrió con los procesos de degeneración histórica de los llamados socialismos reales, todos los fenómenos que hemos visto después con regímenes completamente deformados y procesos que han degenerado de una manera muy peculiar, ahora que se denominan el socialismo del siglo XXI, etc. Son realmente regímenes corruptos y de nepotismo brutal, digamos, donde se traspasan el poder de familiar a familiar, digamos, no podemos estar de acuerdo con eso. Y obviamente se incuba problemas gravísimos de corrupción. Y esto se sustenta y es un elemento de propaganda tan importante para la clase dominante porque te dicen, ¿ves? Esta idea de un gobierno nuevo, de una alternativa al capitalismo, no es un fracaso. Son cosas que miren, ¿no? Venezuela, Cuba, están luchando, Nicaragua, por supuesto. Es una herramienta de propaganda muy potente. Por tanto, para quienes luchamos por una transformación revolucionaria de la sociedad y una idea de un genuino control y delegación por parte de la sociedad, de la comunidad y una alternativa a este sistema, debemos educar y abrir un debate sobre eso. Me parece fundamental. Ahora relacionado al régimen neoliberal, y concuerdo muy bien con los compañeros, es particularmente evidente que este fenómeno se agudiza, es notorio. Es parte del desarrollo social que hemos visto, no era como lo veíamos durante el siglo XIX o XX, al principio en Chile en particular. Pero ahora se consolida como una parte del mecanismo cómo funciona la sociedad, en todos los ámbitos. Acá el compañero mencionaba incluso cómo esto se ve en distintos planos de la vida. Digamos. Yo lo puedo mencionar por el ámbito en que yo me muevo, en el ámbito de la salud, también uno lo evidencia de una manera muy clara. Usted mencionaba dentro del ámbito de la educación, pero en el ámbito de la gestión pública en salud y todo lo que eso conlleva también se ve de una manera notoria. Cuando tú ves, y acá tienes que ver con el tema del rol subsidiario, cómo el Estado neoliberal se tiende a reducir y se despoja y se deshace de ciertas funciones, de ciertas funciones de gestión pública y dejándolo al arbitrio y al nicho de negocios que se va creando. Entonces, por ejemplo, si hay una carencia de atenciones para listas de espera, como ocurre, ustedes sabrán, simplemente se abre al mercado. Entonces, ahí tú te encuentras que surgen asociaciones, muchas veces de profesionales, que entran a visitar esas listas de espera y te encuentran al final con esta paradoja, donde médicos o personas que actúan dentro del servicio público crean su empresa particular y ellos postulan a poder atender determinadas horas extras, ocupando las mismas instalaciones de un hospital, de un servicio, para tratar de atacar el tema de la lista de espera. Y eso lleva a millonarios negocios, multimillonarios negocios. Eso para mostrar un ejemplo. En el ámbito, por ejemplo, de la salud pública, que estaba yo por lo menos viendo hace un tiempo un estudio sobre eso, que tiene que ver sobre el tema de la gestión y salud medioambiental. Es terrible. Como toda la normativa está diseñada para promover este desarrollo, supuestamente desarrollo, pero el crecimiento productivo, monoproductivo, como en Chile, la explotación de los recursos naturales y todo eso. Y esto ha dado pie, por ejemplo, a las zonas de sacrificio. Entonces aquí vemos como la normativa en términos de contaminación, de gestión medioambiental, da pie para que se desarrollen estos polos de contaminación y de sacrificio, Quintero, Puchuncaví, o por mencionar los más reconocidos, donde se sobrepasan todas las normas, por ejemplo. Y esto da pie a estos distintos fenómenos. Y con esto voy cerrando, a mi modo de ver, el cómo abordar el tema de la corrupción
tiene que apuntar necesariamente a un cambio de régimen y a una valoración de la deliberación ciudadana y comunitaria en todos los ámbitos de la vida. Y aquí hay que refutar toda esta experiencia histórica que significó en su momento la Comuna de París, que significó la experiencia de los soviets, de los cordones industriales en Chile, por ejemplo, cómo impulsar estos mecanismos de control, de gestión, y eso va vinculado también a una cuestión ética fundamental, que lo mencionaba el compañero. Porque cuando tú tienes el sentido de la búsqueda de la ganancia, el reparto de la plusvalía, obviamente hay una pérdida de lo colectivo. Y cuando hay una búsqueda del colectivo, del bien común en general, de buscar el salvar las necesidades, responder a las necesidades de la gran mayoría, va asociado también a este cambio ético. Por lo tanto, el tema de la deliberación, de elevar el nivel de conciencia, de organización y de lucha de la clase trabajadora, de los oprimidos en general, es una cuestión fundamental para avanzar en una respuesta. Cualquier otra iniciativa que se ha hecho en los marcos del régimen político que vivimos no va a dar una respuesta fundamental a este problema, vamos a seguir entrando en una crisis cada vez más aguda. Aviso a los 5, ¿ya? Por favor. Voy a tomarme el minuto. Ya, A los 6, por favor. Indudablemente que uno no puede no estar en desacuerdo con lo dicho tanto por el compañero como la compañera que antecedieron la palabra, ¿no? Uno está de acuerdo. Tal vez los desacuerdos entran en los matices, en la forma, en las ideas de repente que se plantean, ¿no? En ese sentido. Yo tengo la impresión de que en materia de la corrupción tenemos que afinar nuestras metodologías, nuestras perspectivas analíticas, como fijar claramente cuáles son los elementos que vamos a estudiar y a diferenciar para tener una mejor comprensión del fenómeno. Porque el fenómeno no se puede solo atribuir a las condiciones generales de la sociedad capitalista en general o a las condiciones generales de las sociedades del socialismo real en su momento o otras experiencias que estamos viendo en América Latina y especialmente en la sociedad nombrada, ¿cierto?, venezolana o la nicaragüense. Yo haría un distingo con respecto a la sociedad cubana, donde cualquier elemento de atisbo de corrupción fue frenado de manera drástica y completa por el régimen de Fidel Castro. O sea, cuando hubo 3 generales revolucionarios implicados en actos de tráfico de droga, estos fueron simplemente fusilados y se acabó el problema. El caso Cho. Sí, exacto, de manera drástica. Estoy planteando eso porque es manera de contención también del fenómeno de la corrupción para evitarlo y no fomentarlo desde la altura del Estado, que es una cosa interesante. También tengo la impresión de que pensar que o establecer que nosotros podemos modificar la forma de Estado y vamos a volver a decir como una suerte de que el Estado no subsidiario era altamente no corrupto. Uno encuentra que la mejor expresión de Estado de bienestar o Estado populista o Estado que cuidaba los intereses de los sectores populares del mexicano y el más corrupto de todos. De manera entonces que no hay como una receta, no hay como una cartilla que nosotros podamos elaborar para poder combatir la corrupción. Porque insisto sobre este punto, la corrupción se hace presente, por lo menos en la sociedad chilena, en los 3 niveles que he señalado: en el Estado, en el mercado y en la sociedad civil. Y me interesa mucho especificar por qué en la sociedad civil. Tiene que ver cómo la pérdida de la ética al interior del comportamiento de los sujetos y sujetas que viven en la sociedad neoliberal. Cuando uno analiza el comportamiento de dirigentes sociales en juntas de vecinos a nivel territorial, en clubes deportivos, en clubes juveniles, en clubes de adultos mayores, etc., en esas asociaciones
locales, barriales, de base, se encuentra que el fenómeno de la corrupción está muy fuertemente instalado. Donde hay desfalco, hay uso indebido de los recursos que los propios pobladores generan, uso indebido por parte de los miembros de la directiva, etc. Es decir, ahí tenemos un problema. Y si uno crece un poquito más y va al ámbito de las organizaciones de la escuela, de los centros de padres, de los centros generales, y se encuentra con otra realidad, que al final de año la tesorera del curso desapareció con los recursos y no se supo nunca más. Eso también es corrupción. Y delito, como decía. No solamente corrupción, delito. Entonces, y esos son elementos que se van no combatiendo. Entonces, aquí hay otro elemento, que es la impunidad. La impunidad de que muchos actores de la corrupción, tanto aquel que corrompe como el que es corrompido, quedan impunes muchas veces. Y se libran, y salvan de la situación, y eso va generando una suerte de cultura de hacer la corrupción. Entonces, y ustedes, compañeros, tampoco podemos negar la situación que existe en los gremios, en los sindicatos. En los sindicatos. Eso es una voz que grita, pero nadie escucha, o todos miran para el lado. La corrupción en el movimiento sindical actual es muy fuerte. No en todo, compañero. Bueno, pero el compañero, sí, esa es la típica, no es todo. Pero el no todo oculta el todo, curiosamente. O lo mínimo oculta no dar cuenta del fenómeno y no tomar cuenta sobre el asunto. ¿Cómo podemos crear la ética de un dirigente social responsable, de un dirigente social probo, un dirigente político probo, desde el territorio, desde su acción de base hacia arriba? Tenemos que empezar a construir ahí, para poder encontrar aquellos dirigentes, aquellos dispuestos a luchar por la transformación. Porque si el dirigente está cómodamente comprado, comillas, comprado por los patrones, va a querer inducir a su sindicato, a su gremio, a su sector hacia la transformación. No, porque él va a ponerle paño frío, va a decir esto, va a decir esto y otro. Entonces tenemos que pensar que el tema de la corrupción también tiene que ser planteado desde el tema de la sociedad civil. Porque desde el tema del mercado o de lo económico lo conocemos bien y lo sufrimos muchas veces. Y en el tema de lo político, ¿para qué? Eso está ahí evidente. Pero concentrarlo solo el análisis en lo político o en lo empresarial nos deja fuera el otro mundo, que hay que comenzar a trabajar y que es urgente y necesario hoy día hacerlo para ir construyendo aquel sujeto o sujeto político que va a tener que tomar la posta de la transformación el día de mañana. Porque si no le ponemos freno allí en la formación y constitución del sujeto político, no vamos a tener trabajadores y trabajadoras, gente de los sectores populares o sectores territoriales X o Z para que se la jueguen por la revolución. Porque no van a estar interesados en eso. Yo recuerdo, y con esto termino, disculpe, recuerdo perfectamente cuando lo que decía él, el compañero, en relación a la salud pública. Yo vivía en Valparaíso en aquella época, cuando se crearon, cuando el gremio de los portuarios pasaron a constituir, ¿cierto?, empresas de estiva y desestiva. Como los propios dirigentes de la clase trabajadora de eso crearon sus propias organizaciones y contrataban a sus propios compañeros para poder eso entregarlo o a establecer los contratos con las empresas navieras para explotar y desestivar o bajar las cargas. Eso es un elemento que va contra los intereses de los trabajadores. No iba en favor de ninguna revolución, de nada. Y ahora el gremio de los portuarios están sacando
la voz, pero durante, ¿cuánto? 30, 40 años estuvieron totalmente en silencio. Entonces yo tengo la impresión de que todas las cosas que hemos dicho tienen que verse reflejadas también en un trabajo a nivel de la base social. En la base social. No vale solamente develar lo que hace la casta política, no solamente basta decir lo que hace la clase empresarial, sino también qué hacemos nosotros y nosotras, los ciudadanos, para evitar nuestros propios actos corruptivos que lo hacemos cotidiano y muchas veces no nos damos ni cuenta. Gracias. Sí. Bueno, mire, en principio me anoté acá algunas cuestiones. Lo que dije antes, Estado subsidiario y Estado presente. Mire, yo vengo de un país donde supuestamente tenemos un Estado presente, porque ya igual la llegada del neoliberalismo no pudo avanzar todo lo que hubiese querido como lo hizo acá la dictadura. Pero bueno, siempre se nos dijo a nosotros, y justamente uno de los fundamentos para avanzar en el proceso de privatización, etcétera, etcétera, era que las empresas, hermano del Estado, eran corruptas, que se robaban los cables, que esto, que lo otro. Entonces, si pasaban a manos privadas, como lo importante es la eficiencia y sacar ganancias, todo iba a andar perfecto. Entonces ahí estaba solucionado todo el tema. Combatimos también, o sea, cortamos con este tema de la corrupción desde el Estado. Y acá vemos el argumento al revés, con un Estado que es subsidiario nos dicen que a su vez eso genera la beta para que a través de fundación y todas aquellas cuestiones que no se ocupa el Estado por estar en retirada, da lugar a los negociados. Yo creo que caer en esa dicotomía Estado presente, Estado subsidiario es una trampa para la gente de la izquierda. De verdad, este es un Estado capitalista, sea con mayor presencia o menor presencia del Estado, porque además eso no es cierto que el Estado acá no está presente. El Estado está presente siempre en la medida que lo requiera la clase capitalista. ¿O acaso ahora las ISAPRE nos están reclamando y probablemente consigan un perdonazo? ¿O acaso el Estado no está presente en el Gualmapu hace 2 años con toda la fuerza represiva para garantizar los negociados de las forestales frente a la lucha mapuche? El Estado siempre, este Estado capitalista siempre está presente en la medida que lo requieran sus dueños, los capitalistas. Entonces, de verdad que esa discusión, yo creo que, por supuesto que uno puede, lo que nos encanta a los abogados, ir a buscar una constitución, analizar, acá tenemos un veto legal que está... No. Ahí nos perdemos en los vericuetos legales porque sea con mayor o menor presencia, estamos siempre en un Estado que va a acudir al llamado de los intereses de la clase social a la que representa. Eso para empezar. Después también quiero polemizar con el concepto de casta. Otro concepto que es tremendo. Ustedes se dan cuenta que con el discurso en contra de la casta tenemos a Milei en Argentina. Es impresionante. Entonces, ¿cuál es el problema? Este tipo, ¿qué dice? ¿Cuál sería la casta? El personal político, corrupto, que hace curro, que se terminó el curro de esto, viene a terminar con todos los curros supuestamente. Mentira, ya sabemos, aumentaron todos los sueldos, todo lo mismo. Pero supuestamente él viene a terminar con los curros de la casta. Y lo que está haciendo es una monumental transferencia de recursos de la clase trabajadora a la verdadera casta, que es la clase burguesa. Entonces, otra vez nos desvía del foco de atención de quiénes son los mandantes de este Estado. Tuvimos que dejar, esa fue una polémica que nosotros tuvimos con los compañeros allá del PTS, que contra la casta, copiando, como le resultó electoralmente, copiando el discurso de Podemos. Bueno, lo tomó la ultraderecha y viene un outsider a beneficiar, como nunca antes, a la única casta que es la que cuenta, que es la burguesía. Entonces, eso. Después, en relación a esto que plantea el compañero, evidentemente todos sabemos las cuestiones que se dan, las faltas éticas o los hechos de corrupción, entre comillas, que se dan desde cualquier persona que se salta una fila, que esto, que lo otro.
Ahora, yo no estoy de acuerdo con poner en un plano de igualdad o pensar que el problema es de abajo hacia arriba, de verdad. Porque si vemos, por ejemplo, en las fundaciones, lo que se beneficia con esa plata es el propio staff que responden, o sea, los propios mandatarios de la clase capitalista. Es un problema. Es un problema que no tenemos que negar. La ética obrera, pero eso se combate, o sea, primero que ese no es el centro del problema. Ahora, sí podría convertirse en, sí es algo que tenemos que ocuparnos y combatir. ¿Cómo? Con los métodos históricos de la clase obrera. Asambleas, abrir la discusión. Nosotros, allá en la experiencia de mi militancia anterior a venir acá, el Partido Obrero tiene el Polo Obrero, que es la organización de desocupados, que consigue mediante marchas, jornada de lucha, consigue mercaderías para llevar adelante los comedores populares y qué sé yo. No pasa que en esta administración y distribución de la miseria es muy común que aquel compañero que está organizado en una organización que depende de un partido trotskista, o sea, la izquierda de la izquierda, que acá sería como el colmo, si acá le llaman al PC la izquierda radical, allá no sé cómo le caracterizarían al trotskismo allá en Argentina. ¿Y qué pasa con los compañeros? Nos tocó intervenir muchas veces el intercambio de las mercaderías, a darle a familiares o incluso métodos más descompuestos de intercambio de mercadería por favores sexuales. Eso es algo que entre los compañeros que no tienen nada, que están excluidos de todo, es algo que hay que estar mirando siempre porque es algo que está además muy naturalizado. ¿Y cuál es el método para resolver eso? La asamblea. Que sepa cualquiera que puede venir y estar en una asamblea, denunciar que no le va a pasar nada y que se va a resolver en asamblea la expulsión de sus compañeros por recurrir a esos métodos. Pero esa voluntad desde las organizaciones políticas y populares de ir a fondo con esos métodos hasta que duela y caiga quien caiga, eso es algo que, por ejemplo, uno ya no se ve en los estados que están que están viviendo un proceso de restauración capitalista, como por ejemplo el Estado cubano. Yo no te voy a venir a hacer acá una crítica en términos gusanos al Estado cubano, pero allá la democracia, la disidencia, la izquierda no tiene lugar y hoy en día está encarcelada. Entonces, ¿cómo va a combatir un Estado? ¿Cómo va a combatir la degeneración y cómo va a generar anticuerpos si encarcela a la disidencia interna? Eso. Y después, eso quería poner en discusión porque hace rato con el tema de la discusión del proceso constituyente, esto de Estado presente, Estado ausente, me parece que nos desvía el foco y también tener ojo con el discurso y la utilización de conceptos como la casta, que siempre detrás de todo eso quedan intactos, impolutos y sin estar bajo el escrutinio público los verdaderos mandantes de este régimen que es la clase capital. Ya, hay una situación, una realidad, en esta realidad de corrupción. Hay una pugna brutal geopolítica mundial, como lo mencionamos en la izquierda. Hay un problema ecológico del agua. Desde el punto de vista político, ¿qué proponemos hacer? Cambiar el sistema. Ya, digamos, ¿qué proponemos? No basta con decir cambiar el sistema. ¿Qué pasó con Allende? Allende quería cambiar el sistema, pero lo dijo claramente. Los bancos, la tierra, y fue diciéndolo. Nosotros no lo estamos diciendo. Tenemos que dar una batalla de ideas larga. ¿Cómo convencemos a la gente? Porque no se trata de convencernos entre nosotros. Y hace tiempo que no convencemos a mucha gente. Pero, ¿con qué propuestas concretas? No tenemos, pues. Nos damos vuelta. Por último, no sé, pero no se usa mucho.
la revolución, ya, la revolución, pero ¿en qué consiste? Allende no lo mataron porque lo mataron por el programa. Esto permitiría, en la batalla de ideas, que cada hecho se vea desde el programa. Por ejemplo, si vemos desde el punto de vista del sistema, la esclavitud, el comercio de esclavos es legal. En esa época, ¿no? Legal. Si lo vemos desde el modelo, vamos a enojarnos. Vamos a enojarnos con las ganancias exorbitantes del mundo. Pero tenemos que tener un punto de vista claro que convenza a la gente, que se llama un esbozo del programa, no una afirmación general. Ya. Gracias, compañero. ¿Quién más quiere decir algo? Compañero. Mira, la situación en realidad es bastante compleja, no es nada simple. Y quiero partir haciendo memoria de cuando nosotros discutíamos en el café El Bosco, antes de la Unidad Popular, y conversábamos, pero conversábamos con los de derecha y en forma democrática. Y nos transmitían que nosotros queríamos cambiar la idiosincrasia del pueblo. Y era verdad, porque para ellos, ¿cuál era la idiosincrasia del pueblo? La idiosincrasia del pueblo para ellos era que la gente trabajaba en base a oportunidades. En otras palabras, era oportunista. Y yo mantengo eso mismo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, el pueblo chileno es un pueblo oportunista. Y basta ver los procesos eleccionarios y toda la cuestión para darse cuenta de que el pueblo sí es un pueblo oportunista. ¿Qué pasó cuando vino el golpe? Todos se retornaron. Porque si el pueblo sale a las calles, no se habrían dignado a matar a miles y miles. No. Algo parecido pasó con Chávez. ¿Y qué pasó? Ahí salió el pueblo. Pero aquí no, aquí se retornaron y quedamos los que estábamos dando la pelea por la real unidad popular. Entonces, en ese sentido, hasta el día de hoy a nosotros nos falta audacia. Una cosa que hagamos contra el sistema bien hecha, podría empezar a dar vuelta a la situación. Voy a poner un ejemplo loco, pero no es tan loco. En estos momentos a nosotros nos acosa la delincuencia. Y la delincuencia a la derecha le conviene, trabajan con ella. ¿Qué pasaría si nosotros nos dedicamos a ubicar el lugar geográfico específico con gente muy especial y crear una manzana con los comités de defensa de la revolución? Pero aquí le llamaríamos comité de defensa de la democracia. ¿Ah? ¿Y qué pasaría? Los chilenos están acostumbrados a copiar. Les apuesto que si nosotros o tuviésemos la capacidad de hacer eso, esa locura, empezaría a copiarse. Y ahí se acabaría la mariconería que están transmitiendo, que nosotros tenemos que entregar todas nuestras cosas, que nos dejemos cogotear, que nos dejemos asesinar, que nos dejemos un montón de cosas. ¿De cuándo acá los chilenos nos habíamos dejado de tanto? ¿De que tanto sucediera? Ahora, hace años atrás, cuando todo esto partió, yo fui uno de los que dije, estos hueones venezolanos son gusanos. Y tuve que empezar a enseñar a la gente joven que cresta quería decir gusano, explicándole la situación de la revolución cubana.
¿Qué pasó con los que se fueron de Cuba? ¿Cómo le llamamos? Todos los pueblos de América Latina le llamamos los gusanos. Ahí me quiero quedar, pero yo sostengo una locura que hagamos bien hecha y empieza a cambiar la película. De eso se trata y eso decía el compañero acá. O sea, algo hay que hacer. Gracias, compañero. ¿Quién más quiere intervenir? Si no, vamos. 3 minutos, compañero. Ya. Minuto 1. El bien y el mal. El pecado. Etcétera. Son combates que la sociedad humana ha impulsado para romper con la corrupción. El hombre nuevo del Che Guevara, ¿cierto? También es conciencia de corrupción. La corrupción no es un problema de taxonómico, es decir, ordenar la casuística de todo lo que ha ocurrido en tal. La compañía tiene razón. Cuando hablamos de casta, por ejemplo, estamos encubriendo la lucha de clase. Estamos tirando un panito encima. La historia de la corrupción en Chile llega con los primeros conquistadores reclutados en las cárceles de España. O sea, eran delincuentes, no eran otra cosa. No solamente lo hizo España, Australia tiene el mismo origen, Canadá. O sea, era donde se mandaban a los corruptos, a otro espacio. Y la corrupción se asocia inmediatamente no a la conducta humana, aunque se genera con la conducta humana. La corrupción es inherente al poder. Sin poder es imposible tener corrupción, porque los equilibrios sociales se dan. Por eso que de repente uno analiza y le dan ganas de ser anarquista. Pero resulta que el problema del poder no es solamente el Estado, que es el monopolio del poder, no solamente eso. El Estado tampoco es, ¿cierto?, un instrumento que se separa, se transforma en neutro y trata de conciliar y armonizar la sociedad. Eso lo dijo Lenin en el Estado de la Revolución. Pero también sobre la corrupción habló él, en términos de casuística, cuando habló del imperialismo, fase superior del capitalismo. Y el primer hombre que denuncia la izquierda revolucionaria es ex Marx, y se da el lujo de escribir, ¿cierto?, el Capital, con un solo objetivo subyacente: ustedes burgueses son ladrones, ¿cierto? Y se lo demostró matemáticamente. Ustedes se quedan con una parte que no le corresponde, se roban eso, es la plusvalía. Entonces, cuando nosotros queremos luchar contra la corrupción, lo que tenemos que hacer es lo que dice el hombre: hacer la transformación, hacer la revolución. Y la revolución implica hombres de compromiso, hombres honestos, hombres que están dispuestos a entregarlo todo a cambio de nada, a cambio de nada. Porque la mayoría de los revolucionarios en términos socioeconómicos tienen resuelta su problemática, la tienen. O sea, no vamos a decir que el grupo que fundó el MIR se iba a morir de hambre si no había revolución. La iban a pasar chancho, ¿cierto?, como lo hacen los hijos de la burguesía en todas partes. Y si hubieran sido pobres, no hubiesen ni siquiera pensado en una revolución. Habrían tenido que, en esa época, ¿cierto?, distribuir el diario, luchar zapatos, ayudar con un carrito en la feria, por moneda, a repartir agua en los cementerios para las flores. Lo digo por experiencia. Por eso me acuerdo nítidamente de esas cosas. Entonces, la corrupción es un objetivo ideo, ¿no? Si alguien se roba algo, hay ley.
que es el último eslabón del desarrollo entre la ética, ¿cierto?, de que viene de la moral, y como la moral falló, la ética falló, surgió la ley. Hoy día estamos viviendo el fracaso, ¿cierto? Alguien habló del fracaso de la ley. No, estamos hablando del fracaso, ¿cierto?, del orden moral, de la elección del camino del bien, porque es el primer atributo que hay que tener como revolucionario. Si no soy capaz de identificar el bien y separarlo del mal, lo único que tengo que hacer es tener la casa y no estorbar. Porque eso es lo que ocurre. Empezamos a levantar discursos extraños, le ponemos cara revolucionaria y de repente le ponemos hasta la cara del Che y una camiseta del Che. Y es un corrupto. Pero más que un corrupto, es un contrarrevolucionario, porque la táctica fortalece y desarrolla el uso y costumbres, el orden de la sociedad sometida. No hay peor esclavo como el esclavo este de Django sin cadenas, el negro. No hay peor personaje que ese. Y lo vemos a diario, ¿sí? Lo tenemos al lado nuestro. No aquí en la sala. El negro que está. El negro, claro, era el más racista, el más esclavista. No el negro Victoria, de la aeropuerto. No, ese era lo bueno, esa era la contraparte. Claro. Eso. O sea, son reflexiones que hago. Gracias. Sí, mira, No, yo quería mencionar a los compañeros que por ahí dicen que estamos medio perdidos, que están complejas las cosas. La verdad es que las cosas no están tan complejas. No me voy a poner claramente a relatar todo lo que ha pasado, los partidos, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el golpe de Estado, todo lo que hemos recorrido ese camino con veces. Pero ahora la solución actual. Nosotros vimos que con el 18 de octubre, la rebelión del 18 de octubre, tiene un techo, ¿cierto? Ahí tocó techo la rebelión. Por varias razones, la reacción del 15 de noviembre, por el COVID, ¿no es cierto?, mundial, parece que estaban todos muy rebeldones en el mundo, entonces se le quitó el COVID. Y posteriormente también se plantea la cosa de la, ¿no es cierto?, la publicidad se empató a una supuesta asamblea constituyente, no sé su nombre tenía, asamblea... Convención constitucional. De ahí que se dispersó absolutamente ese impulso inicial, que las rebeliones, los estallidos sociales son así, no son eternos, duran un tiempo y bueno, viene el agotamiento del estallido. ¿Quién nos demostró eso? Que hay un sujeto social, político-social, que está perdido, ausente. Es un sujeto social que los compañeros se olvidan, producto de tantas derrotas mundiales a través del tiempo, se van olvidando el sujeto fundamental. El sujeto fundamental son los trabajadores. Y ese sujeto está dando paso, lo queramos o no lo queramos nosotros. Ese sujeto está formando coordinaciones, está formando federaciones en el retail, por ejemplo, yo, un ejemplo muy cercano de compañeros nuestros, en la CONATUSH, los compañeros de trabajadores de la universidad. Ellos, en vez de hacer una federación, evitaron hacer una federación para no caer en lo legal. Igual que los pingüinos tienen vocero. Puta, qué maravillosa expresión de democracia obrera, compañero. Qué maravillosa expresión. Y fíjate que hay compañeros en las minas, me estoy acordando de unos compañeros allá en el norte, que también están formando una coordinación, pero ellos quieren terminar en una federación. Está bien, si logran llegar y meterse en lo legal, está bien, es lo que han logrado ellos. No han logrado cuestiones mayores que vayan fuera de lo legal, perfecto. Pero es el sujeto social con el cual tenemos que trabajar, compañeros. Ahí, si estamos ausentes de ese sector social fundamental, no estamos haciendo nada en la vida. O sea, si estamos fuera, tenemos que luchar por meternos de alguna manera en ese sector. O sea, y con voluntad por último, con voluntad. Yo en mi caso, no puedo ser dirigente sindical ahora porque soy jubilado.
Pero me quedo con mis compañeros que están sí, trabajando en este momento y están siendo dirigentes sindicales. Las expresiones son preciosas de organizaciones, los portuarios que sabemos que era un nido de corrupción, ¿no es cierto? Sabemos que los portuarios fueron a defender a Pinochet a los foros internacionales cuando los portuarios mundiales querían hacerle bloqueo. Los portuarios fueron. Los compañeros dirigentes actuales, como el Pablo, por ejemplo, lo plantean, fueron traidores. Y eso hay que revertirlo. No es que sigan siendo el mismo nido de ratas que de la película Eterno, no, hay compañeros muy preciosos metidos en las direcciones, hay compañeros preciosos metidos en las direcciones de las minas, incluso los eventuales, porque ahora con terminando el trabajo se usa mucho el eventual, que va a la mina por 7 días o por 4 días, lo llevan en avión incluso y después lo devuelven. Y esos compañeros están muy precarizados, aunque algunos compañeros, como son trabajos muy calificados, algunos compañeros se hacen el melón, el 1500 trabajando de eventuales, pero no es el caso de siempre ni eternamente. Yo conozco a los compañeros militantes, dirigentes sindicales de los eventuales, hay muchos que están padecen bastante porque están dependiendo, y ahí viene la obligación de la voluntad. Si te damos pega la próxima semana, si te portáis bien, y si empezáis a pegar mucho, le damos pega, no subís con nosotros la mina. Entonces, es terrible el caso de los eventuales, es terrible. Pero ahí está, compañeros, ellos están dando la solución, sin que nosotros hagamos grandes proyectos tácticos. Ellos están dando la solución. Y me adhiero a lo que están haciendo los compañeros, como una solución. La solución de ir más allá del sindicato base. Ahora, el compañero decía, por ejemplo, hablar de la corrupción dentro del mundo sindical. Claro, compañero, coca, prostitución, todo lo que queráis, todo. Pero hay compañeros excelentes, hay compañeros maravillosos que están dispuestos a saltar todas esas cosas. Hay compañeros extraordinarios que uno se queda callado. Se queda callado porque ellos te enseñan. Después de 30 años de ser dirigente sindical, te van enseñando. Dominan mucho más las condiciones humanas incluso que uno, ¿no? Mucho más la condición humana que se va a corromper, no se va a corromper, el corrupto, no el corrupto. Están lejos, a 100 años luz de uno. Están allá en niveles superiores. Pero yo planteo, y esa es la solución para todos nosotros, no es sencillamente hablar de la corrupción, que esto está malo, que esto está bien. No, es una solución táctica, a meternos ahí. Todos tenemos esa obligación. Gracias, compañero. Disculpa, tengo una duda. ¿La reunión dura hasta las 7? No, tenemos el espacio hasta las 7, pero la idea era terminar una media hora antes por lo menos. Ya. No es que bueno, la verdad es que yo agradezco el aporte que entregan los compañeros que uno no a menudo los escucha, ¿no? Porque la verdad es que uno siempre discute, ¿cierto?, con los más conocidos, ¿no? Y por tanto uno ya sabe lo que dice el otro. Entonces que se entreguen otros puntos de vista, para uno es rico el conocimiento, se va enriqueciendo. Entonces, y además, como dice la compañera ahí, lo hace pensar a uno, ¿no? Y yo creo que necesariamente cuando nosotros hablamos de corrupción, cuando hablamos de control obrero, cuando hablamos de todas esas cuestiones, ¿cierto?, que las discusiones se dan, yo creo que necesariamente uno tiene que acudir a la experiencia histórica que se ha dado, sobre todo la experiencia más cercana, que en este caso, por lo menos yo citaría lo que fue la Unidad Popular, sobre todo lo que fueron los cordones industriales, y la organización que se dio con los trabajadores. ¿Ya? Yo siempre digo esto, un poco autorreferente, pero bueno, es la experiencia que tengo, que es la experiencia que vivió mi papá, por ejemplo, cuando estuvo en el Consejo de Administración en la INSA, que ahora es la Cuchilla, ¿bien? Donde él era representante de los trabajadores, ¿cierto? Donde hacían reuniones representante de la empresa, representante del gobierno, representante de los trabajadores, etc. Para la administración. Y resulta que, por lo que decía el compañero, bueno, ahí como los trabajadores se sentían con poder, ¿cierto? Los trabajadores ahí tenían esa utopía, ¿cierto?, de que que sus niveles de vida sentían que iban aumentando, ¿cierto? Obviamente se sintieron con poder y había muchos trabajadores que simplemente se aprovecharon de las circunstancias y algunos no iban a trabajar, otros se aprovechaban
de otra manera, digamos, y esa situación se fue dando dentro de la comunidad de los trabajadores y que muchos se dieron cuenta de esa situación. Y por tanto tuvieron que dar una solución, ¿cierto? Porque obviamente un gobierno popular, el gobierno de los trabajadores no podían permitir que dentro de los propios trabajadores hubiera corrupción, ¿cierto? Y bueno, ahí tratando de resolver esa cuestión, pensaron, se agruparon los trabajadores y crearon la especie de tribunales populares, donde conversaron la situación que se daba con los propios trabajadores, ¿cierto? Unos que faltaban, otros que se aprovechaban de cualquier circunstancia. Se juntó este tribunal compuesto por trabajadores y decidieron, por ejemplo, que a tal o cual individuo lo sancionaron. Algunos lo despidieron. Algunos simplemente lo despidieron simplemente porque estaba perjudicando, digamos, la labor del gobierno de los trabajadores. Entonces, son experiencias que se dieron durante la Unidad Popular que demuestran que el control obrero, el control ciudadano, es la forma más eficaz como, incluso como planteamiento transicional, como programa, como para plantearlo, ¿cierto? Porque obviamente el tema de la corrupción tiene que tener fiscalización, pero no un fiscalizador que es totalmente corruptible, sino que tiene que ser una organización colectiva, profundamente democrática, que solamente la puede componer la ciudadanía, que esté desde abajo, ¿cierto? Y yo creo que frente a esta cuestión, una cuestión más importante que se tiene que pensar, debatir, exactamente es eso: ¿cuál va a ser nuestro planteamiento frente a la ciudadanía? ¿Cuál va a ser nuestra solución, nuestro programa frente a temas como la corrupción? ¿Qué proponemos nosotros para poder dar una solución? No que sea, no plantear, digamos, la revolución porque nadie te va a pescar, o sea, que sea una consigna transicional que la gente lo entienda. Y una de esas consignas es esa, el control ciudadano, a través de las municipalidades, por ejemplo, de las propias municipalidades, ahora que se está dando casos de corrupción, que haya un órgano que sea totalmente democrático, ciudadano, ¿cierto? Que sea revocable, ¿cierto? Al momento que deje de representar los intereses fiscalizadores, ¿cierto? Para poder resolver esa cuestión. Y una última cosa, compañero, frente a lo que decía el compañero, que también me hizo pensar mucho, el tema del sujeto. Justamente, digamos, en forma, que no me acuerdo la palabra, por casualidad, digamos, estaba leyendo un libro que me regalaron para mi cumpleaños. Ya sabes lo que me saluda. Donde hay un historiador que hablaba sobre la cultura obrera, algo así, ¿cierto? Y planteaba, por ejemplo, en los inicios, digamos, en el tiempo de Recabarren, cómo empezaron, en este caso a la izquierda, las organizaciones de trabajadores, a formar obras de teatro, periódicos, formas, digamos, de poder... La sociedad de socorro mutuo y los teatros obreros. Claro, en el fondo, entre otras cosas, era cambiar, digamos, la cultura del sujeto, del trabajador, ¿cierto? El explicarle que el alcohol era perjudicial, tratar de cambiar el sujeto. Y esa cuestión se dio, ¿cierto? Resultó, obviamente, porque, claro, los trabajadores vieron que en esa organización, en ese programa, se convencieron de que su nivel de vida iba a aumentar, ¿cierto? Y ahí empezó, creo que en forma muy notoria, digamos, el cambio de ese sujeto, ¿cierto? También yo creo que también se dio durante la Unidad Popular. La Unidad Popular, por ejemplo, hay muchos, sobre todo campesinos que llegaban acá a Santiago, ¿cierto? Vieron esta nueva forma, los sindicatos, el trabajador, el poder popular, había mucho alcoholismo. Pero por el hecho de ser activo en el sindicato, de meterse en todo este mundo, simplemente dejó el alcohol, digamos, por recomendaciones de los otros compañeros, ¿cierto? Porque era algo perjudicial y iba cambiando el sujeto. Y yo creo que la ciudadanía, el trabajador, la trabajadora, ¿cierto? Hace ese cambio, pero cuando está convencido de que quien está planteando eso, o la organización que está planteando eso, va a elevar su nivel de vida. Y yo creo que eso es lo que nos está ocurriendo ahora, porque claro, puede haber mucho voluntarismo de dirigentes sindicales, pueden haber organizaciones que son realmente honestas, y con esto cierro, pero yo creo que el problema es que la gran masa de trabajadores no están convencidos que sus niveles de vida van a mejorar. Y yo creo que es ahí el problema que tenemos que atacar. Eso. Bueno, sí. Aclara de partir primero. No, el tema central es que
que lo que han dicho los compañeros ha sido muy interesante porque nos permite a nosotros reflexionar, como dice la compañera, sobre los mismos supuestos que nosotros hemos construido para explicar esta situación de la corrupción. Yo tengo la impresión de que estamos hoy en día en la sociedad mundial, y quiero decirlo, en la sociedad mundial, en la sociedad global, en una situación que es bien particular y bien específica, que es la decadencia de la civilización capitalista. Y cuando entramos a analizar esa decadencia de la sociedad capitalista en todos los niveles, percibimos que uno de los elementos que se hace más presente cuando se produce la decadencia de la civilización es justamente la ampliación y profundización y extensión de todos los elementos corruptos de la sociedad. En la sociedad. No hay civilización que no haya sido afectada profundamente por los niveles de corrupción en su momento de decadencia y después desaparecimiento, si nos ponemos spenglerianos en nuestro análisis, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos. Y en ese aspecto, la globalización ha llevado también a la extensión de la corrupción capitalista a todos los niveles, junto con aquello que Fukuyama llamó en su momento el triunfo del capitalismo a nivel internacional y de la democracia liberal. Tanto la democracia liberal como el capitalismo hoy día se encuentran en crisis, están en una fase de agotamiento total y completo. El problema sustantivo que tienen las izquierdas en el mundo entero es que no encontramos la fórmula para confrontar y enfrentar esa decadencia. No tenemos unas respuestas adecuadas a ese fenómeno. ¿Por qué? Porque después de la caída de los socialismos reales, después de la caída, ¿cierto?, y del desprestigio también de la socialdemocracia a nivel mundial, los sectores populares, los sectores progresistas, los sectores vulnerables, hemos quedado sin discurso. Y nos cuesta hablar de la revolución, nos cuesta dirigirnos y decir a los compañeros y a las compañeras ciudadanas que hay lucha de clase, porque todo eso suena a un lenguaje que mucha gente califica de prehistórico. El otro día nosotros hicimos una grabación con respecto a Venezuela y uno de los comentarios largos que hay inserto es que fuimos tratados con Patricio, Willy y yo como dinosaurios por pensar de la forma que pensamos. Entonces eso también tiene que ver con el lenguaje, con el vocabulario, con qué palabras, con qué términos nos vamos a referir a esta problemática. Si tenemos que ocultar, yo soy de la idea que hay que decir revolución, que hay que decir necesidad de la revolución, hay que decir lucha de clases, hay que decir que el capital y el trabajo están en confrontación, etc. Hay que decir marxismo. Y hay que decirlo claramente, porque es la única forma que vamos a lograr recuperar un plano hegemónico que tenía el pensamiento crítico en un momento determinado. Yo tengo la impresión de que todavía nos falta elaborar, nos falta como investigar, conocer bien nuestra realidad para poder construir aquel programa que tú señalas, que tú planteas, y que no eres tú solamente el único que lo plantea, sino que en este tipo de reuniones siempre aparece la necesidad del programa y del proyecto. ¿Por qué? Porque tenemos una búsqueda. Nosotros, la izquierda, tanto latinoamericana como chilena, fuimos derrotados hace 40 años, 50 años. Y no nos hemos recuperado de eso. Yo he estado trabajando en el último tiempo para especificar que las democracias actuales son menos democracias que las anteriores, en algunos países fundamentalmente porque nunca lograron constituir al interior de estas democracias una izquierda potente que fuera capaz de representar los intereses de los trabajadores y tener una concepción anticapitalista de lo que era la realidad. Las izquierdas que participaron en los procesos transitivos desde los años 80 a la fecha son izquierdas que se han asumado a los partidos del orden y defensa del sistema neoliberal. Eso en un
primer plano. En segundo plano, respondiendo a lo que el compañero decía, aquí hubo una creación en un momento determinado, compañero, usted debe acordarse, en la época de la Unidad Popular, cuando un grupo de compañeros, dirigidos por un señor llamado Ronald Rivera, creó, ¿cierto?, la vanguardia organizada del pueblo, la voz. Y la voz tenía un concepto, tenía una idea, tenía una percepción de que quién era el sujeto de la historia o el sujeto llamados en la revolución no eran los trabajadores organizados, sino que era el lumpen proletariado. No sé si usted se acuerda de toda esa discusión y todo ese elemento y todo lo que llevó a que esa voz se llevara a cabo y a que al final terminó sirviendo la acción de la voz cuando matan a Pérez Újois, ¿cierto? Y después el gobierno de Allende los persigue y con Coco Paredes a la cabeza, el director general de investigación en ese momento termina con su hermano Rivera y uno de ellos se hace explotar a la entrada del cuartel de investigación. Entonces sabemos ya esa experiencia. Yo no estaría por reclutar a nadie para hacer una experiencia fracasada como aquella. Entonces yo tengo la impresión, compañero, y termino, que yo me alargo porque van ganas de hablar muchas cosas más, es que indudablemente que tenemos que pensar que la tarea de la construcción del hombre nuevo y la mujer nueva, porque a Che le faltó esa parte, ¿cierto, compañero? El hombre nuevo requería a la mujer en su casa. En su casa. Pero no nosotros no queremos tener a la Tania como era la compañera del Che que quería hijos en la casa y mientras salía a luchar. No queremos eso. Queremos tener una igualdad de género en todos los planos para luchar de manera total y completa por la transformación que se requiere. Por lo tanto, empezar a eliminar lo que usted decía, compañero, eliminar los elementos corruptos de nuestra propia clase es fundamental. Es fundamental y es ejemplar. Ejemplar. Porque si nosotros logramos, ¿cierto?, limpiar toda esa mugre que existe al interior del movimiento sindical, y no estoy hablando solamente del chileno, sino del movimiento sindical desde México hasta el sur, pasando por todos los países, creo que las izquierdas, con sus distintas opciones, van a tener mayor posibilidad de construir una alternativa. Si nosotros seguimos aceptando que, no, porque es bueno, están ahí, porque... No, tenemos que ser drásticos en esa situación, porque eso nos perjudica a todos. Y yo le digo, compañero, uno se puede pensar, como decía la compañera acá, que no se pueden poner las mismas situaciones de corrupción que hace la alta burguesía o las clases dominantes con las que hacen otros grupos. Yo digo que hay que tener cuidado con esa situación, porque yo vengo de un espacio social donde yo participo en juntas de vecinos. Soy presidente de una junta de vecinos y sé cómo se maneja la situación. Conozco esa realidad. Personas que salen elegidas presidente y después con los mismos pagos que hacen los pobladores terminan viajando a España o cualquier otro lugar. Cómo hacen los tratos con los concejales de los municipios, cómo se arreglan ahí con los alcaldes. Es decir, en ese plano, cuidado, tenemos que empezar a hacer una modificación estructural de muchas cosas, entre ellas los municipios. Que es hoy día, de acuerdo a lo que conversábamos también, más de 600 causas en 365 municipios que tenemos en el país. Entonces yo creo que la tarea es alta. Ser como decía usted mismo, ser revolucionario es ser anticorrupción, total y completa. Eso. No, sí, yo coincido que la moral revolucionaria es importante, no, capaz me expresé mal. Lo único que yo digo que en un Estado capitalista, los capitalistas tienen todos los poderes que asisten, el que roba una gallina, o que se robó la plata del apoderado, que se robó la plata del grupo de alumnos,
probablemente si alguien le denuncia termine en la cárcel, que eso nunca va a pasar con los de Hermosilla, ni con los Torrealba que estuvieron una semana, etc. Eso es lo que digo, pero es re importante la moral revolucionaria. Uno a veces vive en una burbuja, o sea, yo sé que dentro de mis compañeras y compañeros, si me enfermo, si me pasa algo, siempre voy a poder acudir a ayuda, y eso, uno sale a la calle y eso es otra la realidad en la entera. Entonces, recuperar ese pensarnos como colectivo y no como individuo, bueno, estamos muy atrás en esa cuestión. Pero bueno, eso por un lado. A mí me pareció interesante lo que dijo el compañero acá en relación a corrupción con el tema de seguridad, porque vimos que entre los tantos audios de Hermosilla salió el tema del exdirector de la PDI, que a su vez Hermosilla es abogado de narcos. Bueno, ni hablar Yáñez, o sea, es de la PDI, un corrupto que vendía información, etcétera. Yáñez ahí a punto de ser formalizado por violación, nada más ni nada menos que violación a los derechos humanos. Entonces, ¿en manos de quién está la seguridad y cómo opera todo este andamiaje de corrupción entre el poder político y el poder empresarial? ¿Y qué discusión nos damos? Porque yo vengo así con la idea así todo el día de combatir todos los días los comentarios xenófobos que se dan incluso dentro de la izquierda, que es lo que más tristeza a mí me da. Yo he escuchado conversaciones que me tocó pasar con gente de izquierda, Chile primero para los chilenos, todas esas barbaridades que yo digo, ¿qué pasó acá? Me abrí los ojos y ¿en qué realidad estamos? Imagínense si nosotros en Argentina le vamos a decir la universidad primero para los argentinos, váyanse toda la mierda, los chilenos empiecen a pagar, pero es terrible. Ahora los estudiantes en Argentina se están organizando, todo el estudiantado migrante, que se para defender la educación pública, porque es lo que corresponde. Y caer en decir que el problema de la seguridad es por el tema de los inmigrantes es una porquería, la xenofobia es una herramienta de la clase burguesa para dividirnos como clase trabajadora. Y tenemos que preguntarnos entonces por qué muchos de los inmigrantes venezolanos son de derecha. Porque, claro, ellos vienen escapando, incluso dispuestos a cruzar, víctimas de trata de personas, y dispuestos a cruzar el desierto, muchos mueren en el desierto, escapando de una verdadera crisis humanitaria, y que ellos consideran que vienen escapando de un régimen socialista. Sí, y eso... Esa es la trampa. Y esa es la trampa de la izquierda, que fue condescendiente con toda la barbaridad y la degeneración del sistema chavista. No haber puesto los ojos ahí y no haberlo delimitado de esa experiencia que generó una crisis humanitaria que expulsó a más de 7 millones de sus habitantes del pueblo venezolano fuera de su frontera, es veneno. Entonces nos encontramos en la paradoja de que ciertos sectores de izquierda defienden el régimen chavista y atacan a los expulsados y a las víctimas de ese régimen. ¿Y qué te dicen? No, con los venezolanos no, porque ellos son todos derechistas. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Vamos a poner la frontera, vamos a preguntarle a usted entra según su ideología política? Yo vine a Chile cuando estaba Piñera. Si me preguntaban mi ideología política, estaba vetada. Eso es inaudito. Entonces yo, de verdad, ya voy a estar así como majadera. Tenemos que reflexionar nosotros primero, ¿por qué cierta izquierda, no donde yo milité, ni donde milito, fue condescendiente con el régimen chavista, no se delimitó y no pudo denunciar lo que estaba pasando ahí? Entonces quedamos todos pegados en esa cuestión. ¿Y por qué la derecha puede hacer un trabajo político con esos trabajadores ultra explotados y no lo podemos hacer nosotros como izquierda y plantearnos como tal? Eso quería decir, porque otra vez de nuevo esta visión de la psicópata bien orientada que estaba de la psicópata bien orientada que estaba espantada con el flight que le robó Laro, y ella integrante de una asociación criminal tremenda,
Bueno, no caigamos en ese discurso y en esa trampa cuando hablamos de seguridad. No caigamos en eso, por favor. Eso es todo. Gracias. Muy breve, coincidiendo con los planteamientos, las reflexiones de los compañeros. Primero, agradecer a nombre del organizador del Comité Pro Internacional de Trabajadores por poder abrir estos espacios, precisamente son esos, para empezar a debatir y a reflexionar más profundamente sobre esto y poder, de alguna manera, lo que señalan acá los compañeros, lo escuchaba usted muy atentamente, la idea es poder desarrollar un programa, desarrollar una intervención concreta en el movimiento. Ese es nuestro esfuerzo. Esto no es puramente un espacio de análisis académico ni nada, es para intervenir en el movimiento y construir, porque va todo de la mano. Al final, este tema de qué construir, qué alternativa, tiene que ver cómo intervenimos concretamente en el movimiento ahora, actualmente, con todos los pros y contras que hemos visto, con todos estos efectos de la corrupción y todos los resalios que tenemos consecuencia del régimen neoliberal de décadas, digamos, cómo eso afecta a todos los planos de la población, como bien se han señalado. Entonces, la idea de cómo intervenir y cómo reflexionar sobre nuestro aprendizaje histórico yo creo que es fundamental. Y rescato mucho lo que decía acá compañeros sobre nuestra experiencia histórica. Es relevante, es fundamental. Todo lo que significó la experiencia de la Unión Popular, de cómo se eleva de una manera importante el nivel de conciencia, participación y lucha por la búsqueda de una transformación. Rescatar eso y traerlo al presente de una manera nueva, por supuesto, para que no suene de una manera anticuada, pero de una manera nueva, con conceptos importantes que te hagan llevar y conectar el problema de activismo y corrupción a la realidad concreta. Yo creo que eso falta mucho. Para una persona común y corriente le cuesta hacer el engarce, el vínculo en lo que ve de una manera en los medios, lo que pasa por arriba, a cómo le afecta de manera cotidiana, en el barrio, para su salud, para su sistema educativo. Y ahí tiene que ver el tema del programa, cómo desarrollar esas demandas transicionales. Eso afectarlo. Y eso es un camino para llevar al nivel de conciencia y entender primero lo importante de un tratamiento colectivo, porque hay que levantar eso. Esto predomina realmente por esta idea de cada uno salvarse por su propia uña y el resto que se joda. Ese es el tema. Son las consecuencias de décadas de este régimen que estamos sufriendo todavía y que la juventud sufre de una manera brutal porque han vivido bajo este régimen. No conocen la experiencia como incluso nosotros de alguna manera visoramos y vivimos, conocimos del pasado. Por lo tanto, es un desafío permanente para lo que viene. Pero yo creo que está abierta la puerta de una manera muy relevante. A mi modo de ver, las crisis que están incubadas y que no se ha resuelto este régimen y que se expresa a través de este fenómeno de la corrupción de una manera tan aguda, siguen siendo a mi modo de ver una receta acabada para el futuro estallido y rebeliones. Ya los fenómenos que estamos viendo en Argentina, con esta situación de outsiders, digamos, estrambóticas como Milei, o lo que estamos viendo en otras partes como Estados Unidos, los jóvenes estudiantes moviéndose en París, por ejemplo, entrando en la lucha. Yo creo que esa situación de decadencia del régimen va a abrir puertas para construir y avanzar sobre levantar un programa que dé respuesta no solo al tema de la corrupción, sino a una alternativa al régimen que causa todo este fenómeno. Por lo menos en ese sentido tengo mucho optimismo, en el sentido de que podemos construir, empezar a construir y levantar una salida. Gracias. Gracias, compañeros. Ahora